Es difícil imaginar que apenas durante el siglo pasado nuestro país perdió una parte de su territorio y la soberanía se vio amenazada. Con este ejemplo en la historia nos damos cuenta que los intereses del momento pueden modificar el rumbo de una nación y sobre todo la vida familiar. En esta ocasión, el canal Más Contradicciones trae para ti el video titulado Entonces, ¿de quién es? Analiza la información y favorece el pensamiento crítico. La isla Clipperton lleva el apellido de su supuesto descubridor, el pirata inglés John Clipperton. También es nombrada como Isla de la Pasión y, según los españoles, como Medanos. Es una isla de forma anular que tiene una laguna al centro. Se encuentra en el Océano Pacífico, cerca de México. El lugar en tierra firme más cercano es la playa La Llorona, en el municipio de Aquila, Michoacán, que se encuentra a 1085 kilómetros. El atolón cuenta con una superficie total de entre 6 y 7 kilómetros cuadrados. La historia de esta isla es interesante y triste a la vez, pero al final nos deja varias preguntas en el aire. Es tan bizarra que parece salida de una película hollywoodense. La vida de este atolón comenzó ya miles de años atrás, cuando se formó alrededor de un cráter volcánico submarino. Según los españoles, Fernando de Magallanes descubrió en 1520 esta isla. Por lo tanto, fue tratado como uno más de sus territorios. Y después de la independencia de México en 1821, se asumió que la isla fue heredada al naciente país, pero algunos países europeos no reconocían a la nueva nación, entre ellos Francia, que sostenía haber tomado posesión de la Isla de la Pasión el 17 de noviembre de 1858, gracias a la incursión en el atolón de su flota. Por lo tanto, el gobierno francés declaró que le pertenecía. Debido a la gran cantidad de guano que existía en la isla, el cual se utilizaba como fertilizante, resultaba una parte de tierra interesante, ya que se valoraba el guano en $50 millones. Pero al final, la explotación de este recurso era insostenible, ya que se encontraba en mal estado y de baja calidad. Pero, tiempo después, hubo algo más, y es que Clipperton despertó intereses políticos con el proyecto de la construcción del Canal de Panamá. Mientras tanto, se concedió a una compañía estadounidense el permiso para la explotación de guano. Gracias a esto, en 1906, llegaron a vivir entre 50 a 100 habitantes. Entre ellos había ingenieros, militares, trabajadores y las familias de estos. Además, para el control de la población, Ramón Arnaut fue nombrado gobernador de la isla. Arnaut estaba al frente de una guarnición militar de una decena de hombres que, acompañados de sus familias, cumplían una encomienda ordenada por el mismísimo presidente Porfirio Díaz: proteger la soberanía de México sobre la isla, que a lo largo del siglo XIX había despertado el interés de franceses, británicos y estadounidenses. Debido a lo anterior, durante el siglo XIX, tanto Francia como Estados Unidos y México se disputaron el dominio del atolón. Esto llevó a que finalmente México y Francia llegaran a un acuerdo. Se someterían a la voluntad de un arbitraje neutral internacional. Este sería el rey de Italia, Víctor Manuel III, el cual decidiría a quién le iba a pertenecer la isla. Sin embargo, la respuesta la obtuvieron hasta un par de décadas después. En ese entonces se desencadenó la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. Cuando finalmente llegó el fallo a favor de Francia, el 28 de enero de 1931, ya México era otro país
Ya había muerto Porfirio Díaz y estaba el México posrevolucionario. Pasaron muchas situaciones en torno a esta pequeña isla, pero lo que más nos sorprendió fue la espectacular historia de la familia Arnaut. Los primeros años de los esposos Alicia Rovira y el capitán Ramón Arnaut transcurrieron con relativa calma. Cada 2 o 3 meses llegaba de Acapulco un barco cargado de provisiones, medicinas y noticias. Además de los miembros de su guarnición y sus familias, vivían en el atolón los últimos trabajadores de la compañía estadounidense a la que México le acabó dando la concesión para explotar el guano, aunque pronto abandonarían la misión al comprobar que se trataba en realidad de una operación poco rentable. Pero todo cambió a partir de 1910. El inicio de la Revolución Mexicana en tierra firme interrumpió el principio del abastecimiento de la isla y lo dejó totalmente en el olvido después. Lo que siguió entonces fue una trágica historia de supervivencia que, para los más afortunados, duró 7 años, antes de llegar a los momentos más críticos de escasez, enfermedad y muerte. El capitán Arnaut tuvo oportunidad de marcharse de Clipperton a bordo de un barco estadounidense que llegó para rescatar a los sobrevivientes, al enterarse de que seguían vivos. Pero el capitán decidió no abandonar su puesto, a menos que sus superiores mexicanos así se lo ordenaran, y tanto la guarnición como sus respectivas familias rechazaron la oferta de volver a tierra firme para quedarse a su lado. Para muchos fue un sacrificio heroico por la patria que las autoridades mexicanas del momento nunca valoraron. Lo que Arnaut no se imaginaba era que en México, en plena revolución, ya nadie se quería hacer cargo de un pequeño y remoto destacamento militar fiel al gobierno anterior, ahora enemigo. Con el tiempo, los habitantes de Clipperton se quedaron en el olvido y después fueron dados por muertos. En el atolón nunca llegaron a pasar hambre, porque podían vivir del mar y de los pájaros bobo, pero la falta de vitamina C fue matando de escorbuto a la población. Una decena de cocoteros, entonces la única vegetación de la isla, fue la salvación para los escasos sobrevivientes. Para 1915, el capitán Arnaut tenía claro que nadie de la Armada Mexicana volvería para buscarlos. Además, gran parte de la población comenzó a morir a consecuencias del escorbuto. En 1916, Arnaut, ya desesperado y sin comida, tras avistar un barco, salió con 3 soldados en una canoa para pedir ayuda. Sin embargo, no pudieron alcanzar dicha nave, y su canoa se hundió cuando intentaban regresar a la isla, pereciendo ahogados sus 4 ocupantes. De esta forma, la isla quedó sin varones adultos. Solo uno, Victoriano Álvarez, que era el encargado del faro de la isla. Al quedar solo, se declaró rey de Clipperton. Sin embargo, su locura fue tal que se dedicó a lastimar física y psicológicamente a las mujeres que quedaban, e incluso llegó a ultimar a algunas. Hay una versión que dice que al querer aprovecharse de Alicia Arnaut, ésta le quitó la vida. Al final, en la isla, quedaron 3 mujeres adultas, un adolescente y 7 niños pequeños, los cuales fueron rescatados el 18 de julio de 1917 por un barco estadounidense que, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, se había acercado a Clipperton durante una misión de reconocimiento, buscando barcos alemanes. Tras su rescate en 1917, las mujeres tuvieron que dar explicaciones por la muerte del guardián del faro, pero fueron exoneradas de culpa por haber actuado en defensa propia. Los trágicos acontecimientos inspiraron varios libros, también una película, varios documentales
numerosos ensayos, obras de teatro y novelas. La isla Clipperton nunca volvió a tener una población permanente, aunque durante la Segunda Guerra Mundial estuvo brevemente ocupada por Estados Unidos, que estableció una base meteorológica. Hasta el día de hoy, Clipperton es un territorio de ultramar perteneciente a Francia. Cada cuanto acude un barco francés, se acerca al atolón para reemplazar la bandera y repintar un monumento de cemento que se encuentra junto. ¿Te pareció interesante la historia? Lamentablemente pocos conocen lo ocurrido en la isla. ¿Qué opinión tienes al respecto? El canal Más Contradicciones agradece la visita y te invita a seguir analizando la información. Y recuerda, cree lo que quieras, pero no creas todo sin cuestionarlo. Gracias.